está inmersa en una guerra invisible que además vamos perdiendo y perdiendo por goleada y no nos hemos enterado. Es un campo de batalla, una guerra no declarada en la que China lo que ve son palancas de poder, ¿no? y las está usando. Están muy presentes en los think tanks, sobre todo europeos y franceses a un nivel extraordinario, que son los que tienen una influencia enorme en las políticas que luego llegan a Bruselas. Hay un convenio entre agencias estatales chinas controladas de forma orgánica por el Partido Estado con agencias de información europeas y medios de mucho renombre internacionales, entre ellos el Washington Post, voy a poner un ejemplo, el diario El Mundo tiene un concierto también que hacen cartes de esa propaganda, porque es propaganda. Pero Billy Meisenberg descubre algo maravilloso, que es que la mejor propaganda es la que no parece propaganda. Es que él consigue que los intelectuales, las personas que él recluta, lleguen a creer que esas ideas se les han ocurrido a ellos. Que a todos estos personajes de las élites occidentales que él consigue reclutar les pone un nombre. Les llama el Club de los Inocentes. Sí, lo que pasa es que lo he intentado escribir de tal forma que parezca un poco una novela de espías para que sea ameno. Es más un escándalo en Gran Bretaña, que no solo es que tuvieran comisarías, es que tenían a policías sobre el terreno del régimen, persiguiendo, coaccionando, chantajeando, secuestrando y devolviendo a los chinos que por lo que sea estaban exiliados o no cooperan con el régimen, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Javier Venegas, el autor del libro que aparece en pantalla y que se titula La Guerra Invisible. Y precisamente antes de iniciar la grabación estábamos hablando de la importancia que tiene la palabra invisible. Y entonces, ¿el por qué has pensado en este título, Javier? Bueno, pues por un lado, desde el punto de vista de la intriga, pues siempre lo que es invisible despierta la curiosidad, eso es evidente. Pero por otro lado, porque cuando lo empecé, me planteé escribir el libro, que fue un dolor de cabeza bastante grande, me planteé la pérdida de reflejos y de instinto que tenemos y de capacidad de ver que tenemos ahora mismo, no voy a decir en Occidente en general, porque hay gente que lo ve, hay gente dedicada a verlo, sino la sociedad. La sociedad está inmersa en una guerra invisible que además vamos perdiendo y perdiendo por goleada y no nos hemos enterado. Por eso esa invisibilidad es perfectamente legítima en el título. No porque no se pueda ver, sino porque estamos ciegos. Pero además he utilizado la palabra guerra. Así que cuando uno habla de guerra, estamos acostumbrados ahora mismo, desgraciadamente, tenemos la guerra en Ucrania y vemos que eso es una guerra, porque no hay día que no vuele un dron o no vuele un misil. Y tenemos también el conflicto, la guerra de Irán. Pero claro, hablar de guerra con China, en estos momentos no están volando drones ni misiles entre China y Occidente. Sí, porque es una guerra distinta, es decir, estamos en una guerra propia ya del siglo XXI, ¿no? Es decir, no es una guerra según las convenciones clásicas, ¿no? Lo que comentabas tú, que es más propio quizá de ese siglo terrible desde el punto de vista bélico que fue el siglo XX. Esta guerra no es una guerra de poder, pero que el poder actúa de tal forma que no se percibe, no se le ve. No son soldados tomando posiciones, no es ni siquiera, digamos, lo más visible a veces del poder, ¿no? Como la censura, la opresión, la coerción, la persecución. No, es todo basado en eufemismos, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, la palabra cooperación. La palabra cooperación en realidad describe, desde el punto de vista de esta guerra invisible, es un terreno de batalla encubierto, ¿no? El intercambio,
las alianzas civilizacionales, por decirlo así, ¿no? En este caso el libro habla de China y habla de una especie de entente y de intercambio de conocimiento y de relaciones y de intercambio económico dentro de ese marco de eufemismos, pero que dentro de esos eufemismos lo que hay es un campo de batalla, una guerra no declarada, en la que China no ve colaboración, no ve intercambio, no ve todo lo que nosotros vemos, esos eufemismos, lo que ve son palancas de poder, ¿no? Y las está usando. Y las está usando Sin embargo, en Occidente tenemos la impresión de que China es el agente bueno de la película, así como Estados Unidos últimamente es el malo de la película, y no hablemos de Donald Trump. ¿Eh? Estados Unidos es mucho más que Donald Trump también. Efectivamente, mucha gente, parece ser que oyendo los medios de comunicación en España, suelen simplificar demasiado, ¿no? Y identificar a Estados Unidos con Donald Trump. Efectivamente, no tiene. Estados Unidos es otro continente también, muy Sí. grande. Pero entonces tenemos la impresión de que mucha gente aquí en Occidente y en Europa estamos a favor de China, ¿no? Porque China es ese pueblo con buenos modales que se está acercando a Europa porque lo único que quiere es comerciar. ¿Me explico? ¿Es esto cierto? Esa es la parte bonita de la historia y la que cultiva régimen del partido-Estado, que es el Partido Comunista, es un partido-Estado. Esa idea de que además, es decir, nosotros en realidad no somos un régimen totalitario, esto es una tecnocracia. Ya quieren dar una imagen de una tecnocracia, una democracia de forma distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, donde en realidad lo que hay es una planificación, un análisis, unos planes de largo plazo, una búsqueda de la eficiencia y del bienestar y del desarrollo y del progreso. Entonces, visto así, dices, oye, pues igual la democracia china, que no es una democracia evidentemente, es mejor que nuestras democracias, que aquí todo el día estamos pim pam pum, ¿no? Con los partidos políticos y sin poder hacer políticas más o menos pensadas porque las ideas duran lo que dura una legislatura, ¿no? Y sobre todo se dedica esa legislatura a conservar el poder más que a nada, ¿no? A no perderlo. Pero China no es eso. China ha cuidado mucho eso. El libro explica además cómo lo cuida, qué mecanismos está utilizando para trasladar esa imagen, sobre todo de éxito. De vender China como un modelo de éxito, el modelo chino. Y bueno, el libro explica cosas que la gente no sabrá, pero que, por ejemplo, las agencias de información de noticias estatales chinas, que lógicamente hay que tener muy claro que en un régimen totalitario, porque lo es chino, la prensa no está para vigilar al poder, está para lo contrario, para servir al poder. Entonces, hay un convenio entre agencias estatales chinas controladas de forma orgánica por el partido-Estado con agencias de información europeas y medios de mucho renombre internacionales, entre ellos el Washington Post, voy a poner un ejemplo, que ha recibido más de 4,5 millones de dólares por publicar contenidos dizque publireportajes, pero que no se averiguan muy bien, no se distinguen muy bien. Aquí en España hay medios, por ejemplo, el diario El Mundo tiene un concierto también que hacen cartes de esa propaganda, porque es propaganda china. Y que siempre, como veréis, lo vais a distinguir incluso también en influencers en YouTube, que están haciendo muy buena difusión de lo que es China, ¿no? Y lo veréis rápidamente porque hay un clima de informativo de China, es todo como una serie de logros sorprendentes, ¿no? Cuando Elon Musk está hablando de mandar un cohete que aterrice solo, hay una noticia de que China ya tiene una misión planeada a Marte para ir y volver. Cuando aquí se gastan decenas de miles de millones en inteligencia artificial, China con DeepSeek ha hecho lo mismo. Todo esto es falso, pero ellos dicen lo mismo con una 10ª parte del coste, ¿no? Lo cual también es falso. Es decir, y todas esas noticias,
el coche chino que hace 800.000 kilómetros con una sola carga, y además cuesta la tercera parte que un vehículo europeo equivalente, que luego hay que analizar cómo es posible también eso que dicen, porque eso es la única parte de verdad que dicen, es que cuesta mucho más barato. Y hay que saber que no existen bueno, los jóvenes no entenderán lo que son los duros, pero bueno, el duro era una moneda que tenía un valor que era 5 pesetas. Claro. Entonces, es decir, no hay duros, no hay duros a 4 pesetas, ¿no? Entonces, esto China lo maneja muy bien. Y China maneja muy bien otra cosa espléndida, que es a través de la cooperación, ha penetrado fenomenalmente con eso de la cooperación en intercambio de conocimiento los think tanks. Están muy presentes en los think tanks, sobre todo europeos y franceses a un nivel extraordinario, que son los que tienen una influencia enorme en las políticas que luego llegan a Bruselas. Es decir, la gente tiene que entender que la política que vemos que se aprueba en el Parlamento Europeo o que proponen los comisarios europeos pensarán igual. Es que eso se debate en Bruselas, ahí, dentro del entorno de la tecnocracia de Bruselas. No. Llegan ya. Esas políticas llegan ya, se proponen y llegan ya, digamos, casi llave en mano al entorno de Bruselas. Porque uno se pregunta, ¿y por qué se proponen estas políticas y no otras? ¿Y por qué se discute de esto y no de esto otro? Porque ya viene todo, digamos, un poco precocinado. Y China está dentro de ahí. Sí. Y China está en esos entornos. ¿Te inspiraste? Te he oído hablar un poco de Muizenberg, que es una figura fundamental para comprender cómo se influye en otros países, cómo se pelea, cómo hay esta guerra de la propaganda moderna, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos impide ver los planes y las estrategias que está realizando China de penetración en Occidente para insuflarnos esas ideas que no son verdad y que nos las creemos? Sí, bueno, es que lo que Willy Muizenberg, que es un comunista alemán, un hombre muy inteligente, pero también un aspecto oscuro, y además su vida acaba mal, acaba siendo asesinado, y no se sabe muy bien cómo, no sé, hay dos teorías, unos que hablan que lo asesinan los nazis, y otro que lo asesinan los agentes de Stalin, ¿no? Yo soy más partidario de que fuera Stalin, porque Stalin era un tío que donde ponía el ojo no salía nadie vivo, ¿no? Era más eficaz. Pero Willy Muizenberg descubre algo maravilloso, que es que la mejor propaganda es la que no parece propaganda. Y Willy Muizenberg se da cuenta de que la forma que tiene la Unión Soviética de intentar reclutar y de cautivar a las élites occidentales, porque van a por las élites, claro, son los más influyentes, los académicos, los artistas, los intelectuales, e incluso los actores de Hollywood y los científicos. Albert Einstein fue reclutado por Willy Muizenberg, sin que él lo supiera, claro. Albert Einstein. Willy Muizenberg lo que viene a decir a los soviéticos entonces, decir, mira, si venimos aquí con el catecismo comunista, es algo tan burdo, tan grotesco para los intelectuales y las élites europeas que directamente te miran y te dicen, pero ¿tú a dónde vas con esto? ¿No? Es decir, no te van a hacer ni caso. Y Willy Muizenberg dice, no, lo que hay que hacer es venderle grandes ideas, ideas hermosas, ideas que moralmente sean superiores. Vamos a venderles la paz, vamos a vender paz, el antibelicismo, el desarme, por supuesto siempre aplicándolo a Occidente, es decir, nadie va a vender el desarme a la Unión Soviética, nadie le va a decir que viva la paz a Stalin ni nada, eso es solo para consumo occidental. Entonces, Willy Muizenberg, la lucha contra la pobreza, el progreso y todo este tipo de ideas elevadas, articuladas alrededor de una estrategia que siempre favorece a la Unión Soviética, pues las consigue colar. ¿Por qué? Porque son elevadas, porque son moralmente vendibles, son moralmente deseables, son estéticamente atractivas. Y claro, las élites se sienten a gusto con esas ideas. Pero Willy Muizenberg va mucho más allá de colarles esas ideas para que
por ejemplo, protesten contra el rearme de Gran Bretaña, ¿no? Cuando justo el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, que Gran Bretaña no, era pacifista y no se podía rearmar, y así les pilló, claro, la guerra. Pero defiende ese desarme siempre en Occidente, es decir, el que tiene que estar desarmado es Occidente, es el mundo capitalista, el mundo de la democracia liberal, el que tiene que renunciar a las armas. Pero lo que consigue, además, es algo maravilloso, y es que él consigue que los intelectuales, las personas que él recluta, lleguen a creer que esas ideas se les han ocurrido a ellos. Porque son tan buenas, tan estupendas, tan fácilmente vendibles, tan elevadas moralmente, que ellos dicen, no puede haber salido más que de mi cabeza, porque yo soy el gran hombre, ¿no? La gran mujer, o el gran intelectual, o el gran humanista. Entonces, eso, de hecho, es tan consciente de ese éxito de William Münzenberg, que a todos estos personajes de las élites occidentales que él consigue reclutar, les pone un nombre. Les llama el Club de los Inocentes. O de los idiotas, sí. Y esto es lo que... vamos a ver, es una analogía. William Münzenberg sirve en el libro como una analogía de una táctica o de una estrategia. No significa que Xi Jinping o Hu Jintao en su momento fueran y se enteraran de quién era Münzenberg y hubiesen cogido el método que guardaba en un cajón. Pero es exactamente el mismo método. Exactamente el mismo método. De hecho, se ha conseguido algo maravilloso, que es que en realidad estamos sufriendo una revolución. En Occidente estamos soportando una revolución, el decrecimiento, ¿no? El decrecentismo, consumir es malo, la industria, recordar que lo avanzado, nos han estado diciendo mucho tiempo, era la terciarización de la economía, que los países desarrollados tendrían que edificar su economía sobre el sector servicios, que fabricar era algo ya propio de países atrasados. Correcto. Porque fabricar, además, es contaminante, es sucio, es atrasado y tal. Y ese es nos lo han estado vendiendo, ¿no? Y esa es la revolución que está en marcha. De hecho, a la revolución la pueden llamar con una palabra mucho más bonita hoy en día: transición. Ah, sí. La revolución ya no se llama revolución, se llama transición. Transición energética es una revolución, con una genealogía política de fondo. Y la tiene, claramente, la tiene. Sus inspiradores, todos tienen raíces, la mayoría, los más principales, tienen raíces trotskistas. Luego se convierten en tecnócratas, entran en la academia y se ponen los fastos del investigador, del técnico, del experto, del tecnócrata. Y esa es la jugada maestra de China. China, sin embargo, fijaos que ha entendido algo mucho más antiguo y mucho más inteligente. China ha entendido que lo importante es dominar la producción. Porque quien domina la producción genera dependencia. Y el que genera dependencia controla a los demás. Y esa es la clave china. Por eso digo que Münzenberg no es que haya hablado con Xi Jinping a través en el más allá, pero que el método de Münzenberg es el que técnicamente está aplicando China. Y está convencido de que nosotros tenemos grandes ideas. Sí. Que les favorecen, casualmente todas les favorecen. Todas les favorecen. Es decir, de esa manera ha conseguido que bajemos la guardia, que nos predispongamos a favor de esa cultura que produce y lo veamos bien y no veamos lo que hay detrás de forma invisible, que se esconde, que esa producción crea dependencia. Efectivamente, pero además de la producción, no sé si tratas en el libro también la distribución, porque se están haciendo con puertos, canales, con todos los canales de distribución, porque tú puedes tener en la parte fuerte de Occidente, en muchos casos ha sido la producción a unos precios competitivos, con fundamento, con estrategias que aportaban valor, y ellos pueden ofrecer, como has comentado fuera de cámara hace un momentito, pues cosas más baratas, que efectivamente no son tan sólidas posiblemente, ¿no?
Sin Pues tiene embargo, trampa, tiene truco. O sea, que tiene esto truco. tiene truco, exactamente. Si controlan la producción, controlan el mensaje, el relato, la influencia cultural y controlan también las redes de distribución, tú puedes tener algún producto muy bueno, no lo puedes poner en el mercado porque tus redes de distribución no son tan potentes como las de un producto de menor calidad, con un margen comercial posiblemente más alto, aunque con un precio más competitivo del mercado. ¿Cómo has planteado esto en el libro? Bueno, en el libro, que es un proyecto de investigación realmente muy, muy concreto y con mucha sustancia. Sí, lo que pasa es que lo he intentado escribir de tal forma que parezca un poco una novela de espías para que sea ameno, ¿sabes? O Sí, sea, escribes muy bien además, Javier. Hombre, pues muchas gracias. Luego, cuando nos veamos, te invito a un par de cervezas. Os invito. Eh, mm, sí, las cadenas de suministro. Es decir, China controla el ecosistema, básicamente. El ecosistema económico está controlándolo. Es decir, no es que tengan todo, por ejemplo, todas las tierras raras estén en China o estén en explotaciones chinas. No, es que han sabido posicionarse allí donde existen esos bienes preciados y controlar la cadena de suministro. Es decir, el 80% de los materiales preciosos, entre comillas, digo preciosos porque no son esmeraldas ni tal, sino preciosos para la industria moderna, están controlados por China. El 80%. Eso no significa que tenga todo el material ellos, sino que las cadenas por las que fluyen esos materiales están controladas por China. En España, por ejemplo, controlan ya las principales rutas marítimas. Y ahora van a abrir un superpuerto en Marruecos. Por fin han elegido Marruecos como Sí, sí, para abrir un superpuerto. sí, porque, entre otras razones, porque como aquí en la Unión Europea, que yo creo, es que el libro también trata bastante, es decir, porque el libro plantea preguntas, yo no vengo aquí a hacer de juez, pero me planteo una pregunta, digo, ¿cómo la Unión Europea se puede haber legislado de forma tan suicida y de forma tan persistente? Porque esto no se explica solo por simple estupidez, tiene que haber algo más, no se puede ser tan estúpido. Entonces, digo esto porque va a haber un puerto en Marruecos que va a tener una concesión china, no es que el puerto va a ser chino, China lo que hace es coger las concesiones de los puertos, ¿no? Pues hay un muelle que directamente, pues la concesión entera la concursan y se la quedan. Pues porque sencillamente ahora, por aquello de las emisiones y del peaje del carbono, pues los puertos europeos, todo aquel que discurra o atraque o utilice puertos de la Unión Europea va a pagar una tasa. Va a tener que pagar una tasa por el carbono, por las emisiones. Entonces, claro, colocas un puerto al otro lado del estrecho y dices, aquí no hay tasas, ¿a dónde se va a ir? ¿Dónde van a ir las flotas? Claro. ¿Dónde van a ir a recalar las flotas? ¿Dónde van a abastecerse? ¿Dónde van a buscar su punto, digamos, su punto logístico? Pues allí donde no tienen sobrecostes. Entonces, China maneja eso. China además tiene un planteamiento estupendo, que es un imán, un incentivo estupendo para los gobernantes corruptos. Y es que China, con ese tema de decir, nosotros no somos Estados Unidos, no somos Occidente, no andamos todo el día mirando a ver qué hace usted en su casa, con su gente. Nosotros no nos importa lo que haga usted en su casa. Cada país es soberano de hacer lo que le dé la gana. Esto significa que puedes hacer lo que te dé la real gana. Es decir, que no te van a poner una pega porque seas, por ejemplo, tengas unas tramas de corrupción galopantes, como es el caso del gobierno español actual, al que se le invita y se le da 2 banquetes. Y dice, nosotros, eso que llaman, decir, ¿no? os damos autonomía, ¿no? Eso es, no vamos a hacer como Occidente, que están todo el día molestando con la transparencia, con cumplir determinadas reglas, digamos, de gobernanza, de buen gobierno y demás. No, nosotros no. Nosotros lo único que queremos es hacer negocios con vosotros. Además de montar, según me enteré hace un par de años, además de tener no sé cuántas comisarías ilegales en Europa. Sí, ha habido un Sí, escándalo. Y ahora se ha destapado además un escándalo en Gran Bretaña, que no solo es que tuvieran comisarías,
es que tenían a policías Sí. sobre el terreno del régimen, persiguiendo, coaccionando, chantajeando, secuestrando y devolviendo pues a los chinos que por lo que sea estaban exiliados o no cooperan con el régimen, ¿no? O sea, Correcto. simplemente no cooperar, ¿eh? Sí, 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 es así. El libro también habla un poco de lo que es el Frente Unido, el concepto de Frente Unido, y luego podemos hablar más adelante de cómo funciona esto y por qué una empresa china, una marca china de coches, por ejemplo, compitiendo con otra, como por ejemplo Ford, no podemos ver dos marcas compitiendo en el mercado, dos marcas de coches, porque al lado Ford es una marca, efectivamente, es una empresa de automóviles, Claro. pero la otra compañía china no es una compañía, forma parte de una maquinaria, de una planificación de poder, una planificación geopolítica, es una pieza dentro de esa maquinaria. Ford no lucha solo contra una empresa china, lucha contra el Estado chino. Bueno, esto no va solamente de Washington, Pekín o Bruselas, va también, vamos, queremos que la audiencia que nosotros tenemos aquí en España no piense que no va con los españoles. Es decir, esto también nos afecta a nosotros. Y este libro afirma que España es especialmente vulnerable. ¿Puedes expandir esto un poquito? Sí, es que España es ahora mismo, desde que Orbán perdió las elecciones en Hungría, que era otra de las patitas, y claro que Hungría comparada con España es un país mucho menos importante, muchísimo menos importante, España es la plataforma de China ahora mismo en Europa. Es la principal plataforma. Tiene muchos convenios con otros países, pero la penetración y la situación estratégica de España para China es vital. Es vital. España posiblemente sea el país europeo ahora mismo más infiltrado de todos los de la Unión Europea. De hecho, existe una cierta alarma en nuestros queridos vecinos y nuestros compañeros en la Unión Europea, países de la Unión Europea, respecto a la conducta y a la deriva de España con su relación con China. Nosotros somos peor que vulnerables, somos, digamos, funcionales a la estrategia china. Es decir, ya no la vulnerabilidad, vulnerables lo hemos sido y ya lo somos absolutamente, casi absolutamente. Es decir, vamos a ver, aquí, por ejemplo, la red 5G, prácticamente las redes de móviles que usamos todos, tiene prácticamente un operador casi hegemónico. Es decir, solo una parte muy pequeña de esa red es de otras compañías que no sea Huawei. Vamos a ver, Huawei es una empresa cuyo presidente pues, tiene una relación extraordinaria con Xi Jinping, y Huawei es una empresa que tiene un historial bastante llamativo. Una empresa que se la ha pillado y se la ha condenado flagrantemente por espionaje industrial de lo más descarado, de llegar a robar el robot de una competencia, de una empresa de la competencia, un robot de telecomunicaciones. Se les ha hecho auditorías independientes de sus dispositivos y el 50% tenían fallos de seguridad, es decir, puertas traseras. Es decir, es una empresa que ha perdido juicios en Estados Unidos, está excluida del mercado, prácticamente excluida radicalmente del mercado estadounidense, ha tenido juicios por espionaje y por abuso, es decir, y por todo tipo de prácticas que son muy graves en cualquier relación empresarial, ¿no? Es decir, y esa empresa es la que tiene el control por concesión propia de los gobiernos españoles de la red de 5G, básicamente, que es por la que nos comunicamos nosotros. Y no solo eso, es que tiene adjudicado Sitel, el servicio, el sistema de escuchas judiciales, que pues, se pinchan los teléfonos cuando hay investigaciones, pues igual contra el crimen organizado, el narcotráfico, pero también cuestiones de seguridad nacional. Y tenemos operando esa red hipersensible a un operador con dispositivos de Huawei. ¿Qué dicen los gobiernos españoles? El gobierno español, no, nosotros somos los dueños del sistema y tenemos el password. El otro es solo el arquitecto. Hombre. Gracias, o sea, gracias. Al revés, cualquier experto te dirá, mire, el que usted tenga el password
Me importa, es una seguridad muy relativa. Claro. El que puede haber, el que puede saber dónde están las puertas, los puntos débiles, las puertas traseras, es el que ha construido la arquitectura. Claro. Es más, no solo eso, es que, y eso se ha planteado en Europa recientemente, el hecho de que mañana pues, aprietas un botón y desconecta la red española. Ellos pueden desconectar nuestra red. Nosotros no podemos desconectar la suya, pero ellos pueden desconectarla. Pueden usarla, pueden infiltrarla y tal. Entonces, eso es, digamos, como, por eso digo que es mucho más que vulnerabilidad. Eso es tomar el control del sistema nervioso de un país. ¿Y ahora en qué están avanzando a gran ritmo? En ya quedarse con el esqueleto, que es la industria, lo que queda de industria, lo que es la logística, las redes de distribución y las infraestructuras. Porque también ya hay empresas estatales, que, vamos a ver, es que una empresa china ya, luego si me da tiempo lo explico, hay 10 leyes que, aunque no quiera, hay 10 leyes, que de forma explícita te obligan a cooperar con el partido Estado chino, aunque estés en el extranjero, sobre todo si estás en el extranjero. Tú eres una empresa que está en el extranjero y el Estado chino te puede obligar a que compartas información, a convertirte en un activo en el exterior, un vaso comunicante. Y esas empresas están operando en España y están tomando posiciones en España. Hablabas del déficit. Bueno, el déficit del año pasado creo que ya alcanzamos el déficit comercial con China de más de 40.000 millones de euros. Este año va a ir mucho más allá. Entonces, es decir, esto no es simplemente competir en el mercado. Hay que entenderlo. No son agentes libres, más o menos libres, compitiendo en el mercado. Somos agentes libres, empresas o entidades libres con el concepto occidental de competir en el mercado contra una constelación de engranajes de una maquinaria con un poder centralizado, donde casualmente donde invierte, o sea, lo que no sabe la gente es, por ejemplo, dice, qué baratos son los coches chinos o qué bien son las motos chinas y hay que ver, dan más el doble o lo mismo por la mitad o tal. Diga, mire, todos los sectores donde compite China son sectores estratégicos. Qué casualidad. Todos son movilidad, energía, todo lo que es renovables, logística. Infraestructuras, sí. Infraestructuras. Todos son cuestiones, digamos, que son estratégicas. Y en todas esas, digamos, industrias o sectores estratégicos, el gobierno chino, por diferentes conceptos y de diferentes maneras, anualmente dedica o destina a subvenciones a esos sectores casi $1 billón anuales. Año tras año, tras año, tras año. Es decir, ¿por qué una marca como NIO, por ejemplo, lleva vendiendo coches perdiendo dinero, cantidades importantes de dinero, y dice, no, es que pertenece a un grupo y ese grupo tiene un músculo financiero muy estupendo? Oiga, mire, una empresa que está 10 años vendiendo a pérdidas sus vehículos, y no perdiendo $100 por vehículo, sino $6.000 y $7.000 por unidad, no es músculo financiero. Ahí entra dinero, hay un soporte, está con respiración asistida y no es una empresa que funcione dentro de los mismos parámetros que las otras. No, son malas prácticas directamente, comerciales. Exacto. Entonces, lo hacen muy bien. ¿Qué ocurre? Me preguntabas antes, ¿cómo es que nos han metido, han hecho esta estrategia tan sutil y cómo es que nos han ganado de esta forma tan apabullante? Pues, hombre, porque antes, durante mucho tiempo, no solo las élites, sino, digamos, sectores enteros laborales, sobre todo en Alemania, han estado viviendo muy bien, precisamente porque estaban operando
en China. Es decir, todos los empleos que ahora están en jaque en Alemania en la industria del automóvil han tenido unos convenios laborales maravillosos, que ya los quisiéramos tener aquí durante mucho tiempo, gracias a los enormes márgenes de beneficio que las compañías alemanas obtenían, no solo por fabricar en China, que también, sino por vender en China. Entonces, ¿han estado ciegos como a la estrategia no la hemos visto? No, es que ha habido un incentivo enorme para mirar para otro lado. Porque mientras la máquina del bienestar y del dinero de la industria europea podía tirar gracias a China, nadie ha querido mirar a China en la parte oscura. Y hoy en día, ahora, va a ser difícil también mirar porque esa industria que se está desmoronando en Alemania, en el primer trimestre de este año, no sé si se han salido ya los datos del segundo, deben estar a punto, pero en el primer trimestre del año han perdido 500.000 empleos industriales. No hay datos históricos como este. Yo no sé si cuando la guerra mundial tendríamos que remitirnos a un apocalipsis como ese para ver datos de ese calibre, ¿no? Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Lo que está ocurriendo en España. ¿Qué va a hacer Volkswagen? ¿O qué van a hacer las marcas alemanas o las factorías alemanas? Van a ceder líneas de producción a marcas chinas para no perder todo el empleo. Y esto es irreversible. Ahí estamos hablando del desastre que la dependencia que tenemos básicamente en estos momentos de China sin darnos cuenta del peligro. ¿Hay alguna manera de revertir la situación? Sí, por supuesto, Es decir, que sí. te voy a poner una pregunta. Si mañana pudieras sentarte durante una hora con los dirigentes europeos, ¿cuáles serían 3 decisiones, por ejemplo, que les pedirías tomar inmediatamente? Una cumbre europea-china para replantear las relaciones entre ambos continentes, por decirlo así, ¿no? País, China y la Unión Europea. No son continente China, pero bueno, casi. Y desde luego discutir y debatir, porque ellos también tienen una dependencia de nosotros. De hecho, el cierre del mercado americano, que se ha cerrado mucho a China, muchísimo, está haciendo que China dependa más de penetrar el mercado europeo. Claro. Tienen una necesidad inmensa de forzar la máquina en Europa. Entonces tienen también una dependencia con nosotros, una enorme dependencia. Entonces yo diría muy bien, yo no hablo de no tener relaciones con China. Hablo de decirles, hay que volver, abrir una página en blanco, sentarnos con los chinos, y la segunda cosa que diría es, aquí o hay simetría o no hay negocios. O hay quid pro quo. Y no solo porque digas, sino, por ejemplo, otra cosa que hacen los chinos, que no hacen los occidentales. Cuando los empresas occidentales se establecen en China, han, digamos, derramado conocimiento sin límite. Han compartido conocimiento, han compartido experiencia, procesos, técnicas, de todo. China, cuando ahora viene, por ejemplo, a instalar lo que llaman una fábrica en España, esta que van a montar en Ferrol, que no es una fábrica, es una línea de montaje, que son cosas muy distintas. Y ahí está la diferencia. China no comparte nada. No, el know-how no lo comparte. Hay conocimiento ninguno al que puedas acceder, ni vayan a derramar. Es decir, no aportan a la cadena de valor absolutamente nada, más que una serie de empleos marginales, de gente que va a atornillar kits que vienen pre-montados y fabricados desde allí. Cuando tú ves que una China monta una fábrica de MG y busca la ubicación del puerto exterior del Ferrol, ya te está dando todas las pistas. En el puerto exterior del Ferrol no es más que un nodo logístico, no hay industria accesoria, no hay siderurgia, no hay empresas de estampación de metal, no hay proveedores, terceros proveedores, no hay nada, es un nudo logístico. Efectivamente. No van a aportar valor, van a dar una serie de empleos de cualificación escasa,
cogerán algunos ingenieros de aquí, pero para que hagan el parcheo de lo que sean las cuestiones regulatorias europeas a la hora de poner los vehículos ya a funcionar, pero no van a formar a nuestros ingenieros como han hecho los alemanes. No van a enseñar, y hay un problema, ahí sí que hay que tener muy buena vista, y permitirme que termino ya, y es que hay lo que se llama un punto de no retorno. Es decir, cuando tu industria empieza a desmoronarse y es suplantada por la industria de otro, que además no comparte conocimiento, se llega a un punto de no retorno en donde empiezan a jubilarse tus ingenieros y todas las personas que tenían relación con esa industria y que atesoraban el conocimiento. Cuando esas personas se jubilen y desaparezcan y no haya continuidad, volver a fabricar un coche no será una cosa de decir, vamos a fabricar un coche. No. Ya no se podrá fabricar. Tremendo. Bueno, Entonces, una gran cumbre europea para resetear nuestra mentalidad y nuestra forma de comprender, la forma de actuar e interaccionar comercialmente de China con respecto al resto de países, y también proponer soluciones de simetría. Estas serían dos cosas fundamentales que tendrían urgentemente que tomar cartas en el asunto los dirigentes europeos en Bruselas. Lo he resumido. Cosa les diría, La tercera, la tercera es preguntarles qué quieren ser de mayores. Es decir, no, preguntarles qué quieren ustedes que sea Europa, qué quieren ustedes conservar de Europa. sí. Que se hagan esa pregunta, a ver, porque con la transición energética, en fin, parece que no hay nada que conservar. Entonces, eso habría que replanteárselo. Muy bien, pues con este apartado de soluciones, no sé si quieres una última pregunta de cierre antes de pasar a despedirnos por hoy, digo de Javier, porque me espero volverlo a tener más adelante, porque nos han quedado cosas en el tintero Uy, hay de muchísimo, este muchísimo. libro. Sí, lo sé, porque me he documentado y sé que hay otros temas que hemos dejado para otra ocasión, pero que será en cuanto pase el verano, que yo creo que nos lo tenemos bien merecido todos. Adelante, Alejandro, tu pregunta. no, más que pregunta es un comentario. Después de la exposición que nos ha hecho Javier, temo que esta guerra invisible la tenemos perdida. Pero bueno, quizás sea una visión un poco pesimista y esperemos a través de su libro encontrar, una vez que hayamos detectado los síntomas, hayamos hecho un buen diagnóstico de la situación, podamos encontrar posibles remedios. Cosa que yo personalmente, por lo que tú acabas de plantear en la última parte de la entrevista, soy un poco pesimista. Pero bueno, Bueno, yo del mañana nada se sabe, nada está escrito. Yo creo que al final a la fuerza ahorcan. Algo sacaremos, algo tendremos que hacer. muy bien, Javier. Estupendo, Javier. Muchas gracias por compartir con este rato con nosotros y hablarnos de este trabajo de investigación que lo has plasmado de una forma, como dices, muy curiosa, porque has podido introducir el relato de una manera que sea intrigante y de esa manera atrapar al lector, ¿no? Como nos has comentado. Pues bien, después de esta conversación se entiende mejor por qué Javier Venegas ha titulado el libro La guerra invisible. No nos habla únicamente de China, habla también de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras vulnerabilidades, de nuestra capacidad o incapacidad para comprender el cambio de época que ya está transformando el mundo. Por eso recomendamos la lectura de La guerra invisible, no solo por el interés de su tesis, sino también porque Javier Venegas posee una cualidad cada vez más escasa: la capacidad de explicar con claridad asuntos extraordinariamente complejos, sin simplificarlos. Es un libro bien relatado, bien documentado y escrito con una prosa ágil y que convierte una cuestión de enorme trascendencia en una lectura accesible y estimulante. La guerra invisible ha sido publicada por Disidentia y está disponible en Amazon en diferentes versiones, ¿verdad, Javier? Sí, lo tenéis en ebook, es más económico para aquellos que no les guste el papel.
y también en papel, a los que nos gusta el papel. A mí me gusta más el papel. A mí me gusta también el papel, no lo Pero hago. vamos, que no tampoco le hago ascos a un ebook. O sea, lo importante es tener material del que aprender. Sí, depende del tiempo del que dispongas, efectivamente. Bien, pues si les ha resultado interesante esta conversación, el libro les permitirá profundizar mucho más en las ideas que hoy hemos compartido. Merece la pena leerlo.